Tengo que acomodar esta presentación en 45 minutos, creo que lo puedo hacer. La teoría austríaca del ciclo económico. Eso es lo que vamos a tratar. Aunque si leen mi libro verán que es algo más elaborado. Macroeconomía basada en capital. Un sistema que elaboré, que puede ser utilizado para analizar políticas fiscales, asuntos fiscales y otras teorías macro. Lo que veremos aquí son las economías con crecimiento sostenible y la macroeconomía del boom and bust. Ese es el conflicto, ese es el contraste. Aquí está la macroeconomía de capital, en perspectiva. Aquí están los elementos de la macro de capital. Ustedes reconocerán todos los elementos ahora que han escuchado sobre estructura de producción. Eso es lo genuinamente austríaco. Aquí tenemos la frontera de posibilidades de producción que aparece en todos los libros texto, pero no en macroeconomía. Y veremos que ese gráfico en particular, la FPP, es inútil si se usa por sí solo. Pero si lo unes a las estructuras de producción, entonces resulta una buena explicación austríaca. El mercado de fondos prestables era muy común en el tiempo en que Hayek estaba elaborando precios y producción. Ese es uno de los elementos. Luego tenemos la estructura de producción, el mercado laboral, por supuesto, todo el mundo mira al mercado laboral en macro. Pero en macro austríaca tenemos mercados laborales de etapas específicas y eso explica varias cosas. Muestra lo que ocurre en la economía por cambios en la tasa de interés, por ejemplo. Las aplicaciones son analizar el crecimiento sostenible y entender por qué es sostenible y luego el crecimiento insostenible, que se origina por creación de crédito, y es el ciclo de boom and bust. Voy a comenzar con un punto metodológico parafraseando a Hayek. Antes de ver cómo las cosas pueden salir mal, hay que explicar cómo pueden ir bien. La mayoría de esta exposición será sobre cómo pueden funcionar bien las cosas. Solamente cuando entiendes eso, puedes entender cómo las cosas pueden salir mal. Eso es inusual en macroeconomía. Keynes, por ejemplo, nunca dijo cómo una economía capitalista podía funcionar bien. Él creía que no podía, así que no se preocupó del asunto, pero los austríacos sí. Comencemos con la frontera de posibilidades de producción que se ve en todo libro de introducción en el mercado. Aquí tenemos un gráfico con consumo en el eje vertical e inversión en el eje horizontal. Y dice bajo condiciones favorables, una economía de mercado con pleno empleo asigna recursos en ambos usos, logrando lo máximo del intercambio. En otras palabras, sobre la FPP. Ahora, un aspecto de este uso particular, de ambos usos en particular de la FPP, por lo menos en el contexto macro, es que es posible moverse más allá de la FPP. El problema es que no es sostenible, así que cuando ven a la economía sobre la FPP,
Ese es un nivel sostenible de producción. De inversión y bienes de consumo se puede mover más allá, no por mucho. Pero se puede mover más allá. Pero no es sostenible. Eso es parte de la teoría austríaca del ciclo. Los componentes insostenibles de inversión y consumo. La FPP se usa frecuentemente para enfatizar el concepto de escasez e ilustrar el trade-off que implica, y para exponer teoría de capital e interés, de crecimiento económico, comercio internacional, pero es raramente utilizada en el contexto macroeconómico. Veremos cómo la usamos aquí. Inversión representa inversión bruta, eso incluye reemplazo de capital, mantenimiento. Aquí se muestra inversión bruta. Y lo descomponemos en reemplazo de capital, que es gran parte de lo que ocurre en los mercados de capital. Pero típicamente una economía privada crece. Y crece porque tiene inversión neta. Y las cosas salen mejor el próximo año de lo que salieron este año, y el año siguiente, así que allí hay inversión neta. Eso se permite. Así que con inversión neta positiva la economía crece, la FPP se mueve hacia afuera, año tras año, permitiendo el incremento de ambos, consumo e inversión. Y ese movimiento del nivel de producción hacia afuera, basado en inversión, representa crecimiento sostenible. Miren crecer la economía. Van a escuchar la economía crecer. Ok, allí tenemos 4 periodos, con consumo y ahorro, e inversión, creciendo en cada periodo. Eso es una economía saludable, haciendo lo correcto. La tasa de expansión de la FPP depende de varios factores: elasticidad de oferta y demanda, impuestos, todo tipo de cosas. Las abordo en mi libro, pero las dejo de lado en esta exposición. Y digo, un cambio en las preferencias de ahorro, que provoca un movimiento sobre la FPP inicial, afecta la tasa a la que la FPP se mueve hacia afuera. En otras palabras, la gente puede convertirse en mejores ahorradores. Imaginen que la gente se vuelve más ahorradora, más orientada hacia el futuro, reducen su consumo presente y, en vez de eso, ahorran. Es una posibilidad. Miren un movimiento sobre la FPP. Allí está. Entonces, con un incremento en ahorro e inversión, la economía crece a una tasa más rápida porque ha ahorrado más, y permite incrementos en inversión. Vean ahora cómo crece la economía. Allí tienen. Entonces, es el incremento en ahorro lo que hace la diferencia. Comparemos la economía de alto crecimiento con la de bajo crecimiento. Las vamos a poner una al costado de la otra. Así, sin incremento inicial en el ahorro, la economía crece a una tasa modesta.
Y con un incremento inicial de ahorro, la inversión crece a expensas del consumo, después de lo cual ambos, inversión y consumo, se incrementan fuertemente periodo tras periodo. Ok, ese es el movimiento, pero, habiendo ahorrado más, en este cuarto movimiento hacia afuera, estás en mejor situación que antes. Tengo que retroceder un poco. Allí pueden ver el movimiento hacia afuera. Una vez más. Y ven que el consumo en el cuarto nivel esta vez es más grande, o por lo menos tan grande, de lo que hubiese sido si no hubiesen ahorrado. Ahora veamos el mercado de fondos prestables, y este es un mercado que muchos austríacos no usan. Rothbard es muy crítico de los fondos prestables, pero él lo ve como un mercado muy estrecho. Aquí tenemos una visión más amplia del mercado de fondos prestables, que era lo que se quería decir desde el comienzo. Aquí tenemos la tasa de interés en el eje vertical, ahorro e inversión en el eje horizontal. El ahorro constituye la oferta de fondos prestables. Allí lo tienen. Y la demanda refleja la voluntad de la comunidad de negocios a pedir prestado y embarcarse en proyectos. Allí está. Ok, con la tasa de interés sirviendo como precio, la teoría de fondos prestables es una aplicación directa del análisis marsaliano de oferta y demanda. Así, tenemos un nivel equilibrio de tasa de interés con la oferta y demanda de fondos prestables, igualando una a otra. Micro estándar. La teoría de fondos prestables está identificada con Dennis Robertson. Pude obviar este punto, pero quiero decir algo corto. Para dar crédito a Dennis, era pre-keynesiano hablar de mercado de fondos prestables. Keynes lo rechazó, pero los austríacos lo usan, por lo menos yo lo hago. Por sugerencia de Roy Harrod, economista británico, expositor simpatizante del sistema keynesiano, él sugirió a Keynes que pusiera un gráfico en su libro, mostrando que aprobaba la teoría de fondos prestables, y que si no la aprobaba, que lo dijera claro. Y resultó que es el único gráfico en la teoría general. Está en la página 180. Y Keynes lo puso solamente para enfatizar que lo estaba desechando. Más adelante veremos en los gráficos por qué lo rechazaba. How it was he threw it out, or why he threw it out, and so on. Hemos estado hablando de un incremento en el ahorro. Veamos un incremento en la oferta de fondos prestables, los ahorros. Allí está, y cuando eso ocurre produce una presión hacia abajo en la tasa de interés.
Y esa presión hacia la baja, el movimiento hacia abajo, de la tasa de interés causa más actividad en las inversiones, especialmente en las etapas de producción más tempranas porque esas etapas son más sensibles a la tasa de interés que las etapas de producción más cercanas al consumo. Y así vemos que baja la tasa de interés y el ahorro y la inversión se incrementan. Así que para una tecnología dada, ahorro e inversión son requisito para un crecimiento económico sostenible verdadero. Es importante notar que estos dos gráficos que he usado están unidos, son dos visiones del mismo asunto. Y ahora lo podemos ver. Así, el mercado de fondos prestables muestra cómo el interés alinea ahorro e inversión. Y la FPP muestra el trade-off entre consumo e inversión. Los ajustes de mercado en los precios de producción y salarios y otros precios de insumos mantiene a la economía funcionando sobre su FPP. Estos dos elementos de la macroeconomía de capital muestran los patrones de movimiento en consumo, ahorro e inversión, y la tasa de interés, que son consistentes. Con las preferencias intertemporales ahora los pueden ver trabajar de forma conjunta, explicando diferentes aspectos de la misma historia. Igual que antes imaginamos que la gente piensa más en el futuro, ahorra más lo que transmite la señal de menor tasa de interés a la comunidad de negocios. Podemos ver la bajada de tasa de interés debida al ahorro y el movimiento correspondiente en la FPP. Así se ve algo que es importante entender aquí, y verán más de esto en otra lectura hoy. La tasa de interés más baja establece un nuevo equilibrio en el mercado de fondos prestables y la economía se mueve sobre su FPP en la dirección de más inversión y menos consumo corriente. En otras palabras, en este diagrama, inversión y consumo se mueven en direcciones opuestas. Cambias uno por otro. Eso no funciona en el sistema keynesiano. En el sistema keynesiano tienes CI, consumo más inversión, y esos dos se mueven juntos, y nunca uno contra otro. Incluso la posibilidad de que una economía de mercado funcione así no encuentra en la teoría keynesiana. Pero aquí vemos que hay más inversión a medida que cae el consumo. Si le dices eso a tu profesor keynesiano, desapruebas el curso inmediatamente. Pero la forma en que funciona es se incrementa la inversión debido a la reducción en la tasa de interés, y tienes más inversionistas dispuestos a embarcarse en proyectos en las etapas de producción más tempranas, porque allí es donde la tasa de interés es más importante. Es un componente más grande del costo de inversión. Con tasas de interés bajas puedes hacer cosas que no hubieses podido hacer con tasas de interés altas, y puedes tener producción de consumo en línea en un periodo posterior, cuando la gente esté dispuesta a gastar esos fondos que ahorra. La gente no ahorra por diversión. No es divertido, ahorran para algo. Tú no sabes para qué. Y el buen empresario puede tener una idea de lo que tal vez quieran comprar para poder vender algo en el futuro, en base a lo que la gente ahorró.
Ahora esto es keynesianismo estándar. ¿O qué Keynes podría decir? Escuchen, según Keynes, sin embargo, cualquier relajación en gasto de consumo resultará en exceso de inventarios, que a su vez resultarán en recortes en la producción, despidos, caída en espiral del ingreso, del gasto. La economía cae en recesión, y la comunidad de negocios decidirá invertir menos, no más. Esa es la paradoja del ahorro de Keynes. Si ahorras, traes abajo la economía. Nosotros no creemos en eso, ¿verdad? Ahora, si los inventarios minoristas fueran la inversión representativa, entonces Keynes estaría en lo correcto. Allí el efecto demanda derivada domina. La reducción del gasto de consumo significa reducción de reemplazo de inventario. Bueno, sí, no es difícil darse cuenta de eso. En general, la inversión en las últimas etapas se mueve en el mismo sentido del gasto de consumo. Sin embargo, el efecto tasa de interés domina en el largo plazo, o en la inversión en las primeras etapas. Una tasa de interés baja puede estimular la construcción industrial, por ejemplo, o el desarrollo de productos. Así que para rastrear los cambios en el patrón general de inversión debemos considerar la estructura de producción en los mercados de trabajo de etapas específicas. Veamos cómo hacemos eso. Hablamos de la estructura de producción. En una exposición anterior es el triángulo hayekiano con las etapas de producción a lo largo del eje horizontal y el eje vertical mostrando el nivel de consumo. Un ejemplo de inversión en las primeras etapas es el desarrollo de productos. Parece que ese muchacho está ocupado en algo bueno. La inversión en las últimas etapas se ejemplifica con la administración de inventarios. Bueno, él necesita clientes, pero parece que está bien. Por conveniencia pedagógica, la estructura de producción tiene 5 etapas. Con crecimiento, el número de etapas se incrementará. Aunque las 5 etapas están en operación durante cada periodo, los recursos pueden ser rastreados a través de la estructura de producción en el tiempo. Veamos eso. Por supuesto, el tiempo va de izquierda a derecha. Pueden ver que hay un elemento de tiempo allí que hace posible tener incrementos en la producción en las etapas tempranas y poder vender la producción cuando llega la etapa de consumo, porque la gente ha construido los ahorros que ahora pueden gastar. Ok, la secuencia de etapas, todas juntas, forman el triángulo hayekiano. Es una figura que resume la estructura de producción intertemporal de la economía. En una economía en crecimiento, el triángulo aumenta en tamaño de la mano con el crecimiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción. Ahora los vamos a poner juntos. Miren a la FPP y a la estructura de producción expandirse juntas, y esto es solo una expansión normal. No se debe a un incremento de la tasa de ahorro, sino al ahorro normal. Eso muestra cómo van de la mano y que no puedes ver la historia completa solo con la FPP. Tienes que considerar la estructura de producción y ver lo que ocurre en las diferentes etapas. Ok. Cuando la gente decide ahorrar más, ellos envían al mercado 2 señales que se oponen, aparentemente. Si eres keynesiano, pero en la teoría austríaca, cada una de las
Dos señales tiene su propósito. Una caída en el consumo reduce la demanda por bienes de capital cercanos a la producción de bienes finales para el consumo. Este es el efecto demanda derivada. Y un interés más bajo, que significa menores costos para los préstamos, estimula la demanda por bienes de inversión, que están más alejados de la producción que en su nivel. Este es el efecto descuento temporal o interés. La demanda derivada y el descuento temporal están en conflicto solamente si la inversión se concibe como un simple agregado, como Keynes y IG. Aquí la I es todo un agregado de la inversión. No hay estructura. En la escuela austríaca sí hay. En la macro de capital, el capital y su inversión se concibe como una estructura, entonces, cambios en la demanda por inversión pueden sumar o restar etapas de producción. La teorización de Keynes a nivel de agregados, en vez de en términos de estructura, es sobre lo que se basa la observación de Hayek de que los agregados del señor Keynes esconden los mecanismos más fundamentales del cambio y nosotros vemos esos mecanismos en el triángulo. Incrementos en ahorros resultan en una reasignación de recursos entre las etapas de producción. Los dos efectos, demanda derivada y descuento temporal, tienen sus efectos separados y complementarios sobre la estructura de producción. Una vez más, aquí hablo sobre el efecto demanda derivada. Lo dejaré de lado porque no tengo mucho tiempo. Ahora, el efecto descuento temporal. Observen la estructura de producción. Responder a un incremento en ahorros. Noten la aparición de otra etapa de producción, una sexta etapa. El incremento de ahorros, entonces, tiene efectos sobre ambos, la magnitud del agregado de inversión y el patrón temporal de creación de capital. Lo haré una vez más, observen el movimiento sobre la frontera y al mismo tiempo, un cambio en la estructura de producción. La FPP muestra más ahorro, permite más inversión. Vean la flechita allí. El triángulo hayekiano muestra que la creación de capital en las últimas etapas, tales como los inventarios de minoristas, ha disminuido, mientras que la creación de capital en las primeras etapas, tales como ID, se ha incrementado, así que no se oponen una a otra. Simplemente están en diferentes etapas del triángulo y así, ustedes observan el triángulo y ven lo que aumenta y lo que disminuye, dependiendo de qué tan baja es la tasa de interés. A la estructura de producción se le da una orientación más hacia el futuro, lo que es consistente con los ahorros que hicieron la reestructuración posible. Es decir, la gente está ahorrando ahora, para incrementar su poder de compra futuro. Noten el incremento en la tasa de crecimiento. Y cuando llega a esa configuración diferente, crece más rápido. Aquí quiero hacer notar que el incremento de ahorros es lo que permite crecer a la economía, o crecer más rápido, y una cosa que los candidatos a presidente
de esta época o de antes, demócrata o republicano, no importa. Todos dicen que harán crecer la economía. Y lo que hace que la economía crezca es el incremento de ahorros. Y entonces, si un político está tratando de hacer crecer la economía, posiblemente cree un ciclo económico en vez de un crecimiento verdadero. Ahora, como se observa en la FPP y el triángulo hayekiano, el consumo parece caer a medida que la economía de adapta a una tasa de crecimiento más alta, después de lo cual el consumo aumenta más rápido que antes e incluso sobrepasa en antiguo crecimiento proyectado. Observen. Vean que el consumo primero cae y luego aumenta a una tasa relativamente más rápida ahora. Obsérvenlo en el triángulo. Es lo mismo. Son dos versiones, dos aspectos de la misma dinámica. En el gráfico de abajo tenemos consumo en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. Ahora voy a transponer lo que muestran las flechas. Ahí tienen una caída en consumo, y luego un incremento a tasa más alta. Y luego pueden compararlo con lo que hubiera pasado si no se hubiese ahorrado más. Ahorrar implica dejar de consumir. En el futuro cercano, lo pueden observar aquí, en el gráfico. Para disfrutar mayor consumo en el mediano y largo plazo. Eso sería el otro elemento, así que pueden ver eso y entender exactamente qué es lo que está pasando. Ahorra más y luego serás capaz de consumir considerablemente más, porque estás ganando intereses, no ahora, sino en los viejos tiempos cuando ganabas algo de intereses. Eso es lo que estoy mostrando. Todo esto va de la mano, no están desconectados. Así que mientras la mayoría de teorías macroeconómicas hablan del mercado laboral y del salario, la macro de capital permite mercados laborales específicos a diferentes etapas. Con un cambio en la tasa de interés, los salarios específicos a cada etapa cambian, siguiendo un patrón, en vez de cambiar de forma uniforme. Y Keynes, y cualquier otro macroeconomista que habla del mercado laboral, simplemente se enfoca en todo. El mercado laboral, oferta y demanda de trabajo, sin importar cuál es la tasa de interés, sin importar la forma de las etapas de producción. Aquí vamos a ver los mercados laborales. Oferta y demanda estándar. Estoy solamente mostrando dos etapas porque no hay espacio suficiente para las 4 o 5. El salario está en el eje vertical, y el número de horas de trabajo en el eje horizontal. Así tenemos un mercado laboral para la etapa temprana, y un mercado laboral para la última etapa, y se comportan de forma diferente. Responden de forma diferente. En la teoría austríaca. Ok, entonces observen a la economía responder a un incremento de ahorros. Lo que queremos ver es lo que ocurre en los mercados laborales. Lo que vemos es que la demanda de trabajo en las últimas etapas disminuye. La gente no está comprando mucho, no. Necesitan mucho inventario de reemplazo, pero la demanda por trabajo en las etapas tempranas se incrementa.
Porque la gente está pidiendo dinero prestado para embarcarse en proyectos de largo plazo, y si miran esto, y he mostrado dos equilibrios temporales. Ese cambio diferencial del mercado de trabajo da origen al gradiente de salarios. Puse eso entre comillas porque Hayek usaba ese término gradiente de salarios. Y me enteré de eso después de haber elaborado esta parte del PowerPoint. Ese es el gradiente. Es decir, los salarios son relativamente altos en las etapas tempranas y relativamente bajos en las etapas tardías, porque las fuerzas del mercado los mueven en esa dirección. Y noté en un pie de página, Hayek tiene un gráfico donde muestra el gradiente de salarios, y lo pueden ver, es exactamente eso, aunque no tenía colores ni PowerPoint. Eso es muy consistente con la visión de Hayek sobre lo que ocurre. Ok, entonces tenemos mercado de fondos prestables, FPP, estructura de producción, y mercados laborales específicos a cada etapa. Veamos los gráficos. Y ahora podemos ver todo junto. Veamos, la economía responderá un aumento de ahorros. Lo haré un par de veces. Todo funciona bien, es internamente consistente y consistente con lo que sabemos ocurre en los mercados. Lo haré una vez más. Me gusta verlo. Ahora cambiaré. Tenemos 10 minutos. El ciclo económico es solo un corolario. ¿Qué pasa si alguien altera la tasa de interés y la gente no ahorra, sino que los políticos tratan de hacer crecer la economía y hacen bajar la tasa de interés, usando al Banco Central para bombear dinero en la economía? Y lo que observan aquí es cómo las cosas salen mal. Yo uso este mensaje con los intereses artificialmente bajos. No es el mercado sino el Banco Central. Los consumidores reducen los ahorros en favor del consumo, y los empresarios aumentan su tasa de gasto en inversión. Luego tienes un desbalance entre ahorros e inversión. Tienes una economía sobre un sendero de crecimiento insostenible. Esto, de forma breve, es la crítica austríaca contra el Banco Central, desarrollada en los años 20 y en los 30. Ese es Steve Hanke. Puse su foto allí porque yo no me veo con tanta seriedad. Pero él sí. Y voy a saltar eso, es Hayek. Por supuesto. Y muestra que incluso en sus últimos años seguía defendiendo la teoría austríaca del ciclo económico. Nunca renunció a ella, como cuentan algunos keynesianos. Ahora, observen cómo funciona. Incrementos de la oferta de dinero entran en la economía a través de los mercados de crédito. El Banco Central crea dinero, otorgando préstamos. El nuevo dinero se hace pasar como ahorro, es decir, la oferta de fondos prestables se mueve hacia la derecha, pero sin haber habido un incremento de ahorros. Observen los movimientos opuestos de ahorro e inversión. A medida que el Banco Central agrega dinero, a la oferta del mercado. Ese es un proceso diferente. Alan Greenspan tiene su mano sobre la oferta de ahorros.
Así que parece que los ahorros se mueven a la derecha donde dice S&M y las verdaderas ganas de ahorrar. Es la curva antigua. Y el interés es más bajo, es decir que incluso ahorran menos, así que la gente está ahorrando menos, y los inversionistas están invirtiendo más. Eso no va a terminar bien. Seamos más específicos. Aquí. Bombear dinero nuevo a través de los mercados de crédito crea una cuña entre ahorros e inversión. Ven que los inversionistas se mueven hacia abajo sobre su curva de demanda, aprovechando los bajos costos de los préstamos. Vean la flecha, pero los ahorradores se mueven hacia abajo sobre su curva de ahorros, porque no están recibiendo dinero por sus ahorros, o no mucho, y la discrepancia entre ahorro e inversión se tapa, imprimiendo papeles, con el nuevo dinero creado, que en sí mismo no representa recursos invertibles, y ese es el movimiento horizontal allí. Si miran la flecha horizontal, y si piensa en eso como como poniendo un precio techo a la tasa de interés. Eso crearía un desastre a la primera. Pero si tapas todo eso con dinero, entonces mueves el problema hacia el futuro. Y por eso es políticamente muy popular, porque lo bueno pasa ahora y lo malo en el futuro. La mayor parte de los escritos de Hayek sobre el dinero tratan de mover el enfoque lejos de la relación entre el dinero y el nivel general de precios, y hacia la descoordinación intertemporal que es causada por la expansión crediticia. Las condiciones favorables de crédito impulsan las actividades de inversión, lo que sugiere un movimiento en el sentido del reloj sobre la FPP en dirección de la inversión. Allí es donde los inversionistas están tratando de llegar. Pero los que reciben ingresos de hecho están ahorrando menos, es decir, consumiendo más, lo que sugiere un movimiento contra el reloj. Ese es el desequilibrio. Tienes inversionistas y consumidores peleando unos contra otros. La cuña entre ahorro e inversión se traduce en un forcejeo entre consumidores e inversionistas, observando la dimensión de inversión en sentido del reloj y la dimensión de consumo en sentido contra el reloj. Vemos que la expansión de crédito empuja la economía a un punto fuera de la FPP. Uno empuja hacia arriba, el otro hacia la derecha, y esencialmente están empujando hacia un punto fuera que no será alcanzado. No va a funcionar. No puede llegar tan afuera, pero esa es la dirección hacia donde está empujando ahora. Observen lo que ocurre al triángulo. Bajas tasas de interés, consistentes con una orientación hacia el futuro, estimula actividades de inversión en las etapas tempranas, pero sin suficientes recursos siendo liberados en otras partes. Muchos de estos proyectos de inversión nunca serán completados, aumentando más la descoordinación. El incremento en la demanda de consumo empuja recursos hacia las últimas etapas, reduciendo aún más las posibilidades de completar la nueva estructura de producción. Así, la dinámica del boom and bust implica ambos, sobreinversión, que se observa en la FPP, y malinversión, un alargamiento insostenible del triángulo hayekiano. Aquí ven la sobreinversión. Mises le decía malinversión. Estas distorsiones se complican más
por el sobreconsumo, como se observa en ambos, la FPP y el triángulo hayekiano. El sobreconsumo se observa en ambos diagramas. Maísis constantemente repite la frase malinversión y sobreconsumo para describir el ciclo económico. El forcejeo, escuchen estos términos de desequilibrio, el forcejeo que enfrenta a los consumidores contra los inversionistas empuja la economía más allá de la FPP. La baja tasa de interés favorece la inversión, y los cada vez más escasos recursos impiden a la economía alcanzar el punto extra de la FPP. La estructura de producción, temporalmente en conflicto, triángulos en duelo, John Cochran del Metropolitan State, en Colorado me dio esa frase. Triángulos en duelo, me gusta esa expresión. Voy a retroceder un poco. Entonces, como pueden ver, la estructura de producción temporalmente en conflicto eventualmente convierte el boom en bust, y la economía cae en recesión y posiblemente depresión profunda. Ahí pueden ver la flecha naranja arriba. Ha sido empujada fuera de la frontera. No va a durar, y la descoordinación que caracteriza la caída enviará la economía posiblemente a una profunda recesión o depresión. Más tarde les mostraré que esa flecha naranja en bajada, dicho sea de paso, naranja y azul son los colores de la University de Auburn. La flecha naranja es lo único que Keynes alcanzó a ver. La economía cae. Él creía que eran los espíritus animales. No, lo siento. Aquí tenemos la cuña entre ahorro e inversión. El forcejeo entre consumidores e inversionistas. Llenar la oferta de fondos prestables con dinero nuevo. Crea una cuña entre ahorro e inversión. Cubrir la diferencia en ahorro e inversión con papeles. Crea el forcejeo entre consumidores e inversores. Y enfrentar a las etapas tempranas contra las últimas. Distorsiona el triángulo hayekiano en ambas direcciones. La descoordinación temporal eventualmente convierte al boom en bust. Observen a la economía responderá. Una expansión de crédito. Okay. Reconoce a alguien a ese tipo. Tiene que tener más edad que los que están aquí. Joel Fontanero, sí, está tratando de entender lo que pasa. Ok, ya no tenemos más tiempo.